Él estaba sentado detrás de una imponente mesa de roble, acariciando con las yemas de los dedos la superficie fresca, cubierta por una fina capa de barniz. En el aire flotaba un aroma refinado de café y un ligero toque amargo de cigarrillos. Aunque él no fumaba, disfrutaba de esa sutil presencia olfativa que le recordaba tiempos pasados, cuando era común fumar libremente en las oficinas. Todo en su despacho gritaba estatus, riqueza y una grandeza casi ostentosa: la enorme mesa, la silla de cuero, la gruesa alfombra sobre el suelo, los amplios ventanales de cristal que se extendían desde el suelo hasta el techo y ofrecían una vista panorámica de la ciudad resplandeciente bajo el sol matutino. Su nombre era Gregory Wright. Tenía 38 años. Alto, esbelto, con una postura recta y el cabello corto de color oscuro. En sus ojos a veces brillaban chispas de confianza, cultivada durante años de experiencia en negocios y cálculos fríos. No había llegado a esa oficina como un jefe cualquiera, sino como el dueño de un holding que reunía bajo su dirección una serie de empresas exitosas que abarcaban desde la logística hasta los medios de comunicación. Sus empleados lo temían y admiraban a la vez. Muchos decían que había logrado todo por sí mismo, sin conexiones. Aunque, en realidad, eso era una verdad a medias. Sí tenía contactos, pero su enorme capacidad de trabajo, su disposición al riesgo y su pensamiento estratégico también jugaron un papel crucial en su éxito. Mientras miraba la pantalla de su smartphone, Gregory esperaba una llamada importante. Todo lo que había hecho en las últimas semanas giraba en torno a ese próximo acuerdo. Estaban en juego grandes sumas de dinero, la reputación de su empresa y su propio nombre. Sin embargo, en esa mañana su atención se desvió hacia otro asunto: la mujer de limpieza sorda que llevaba trabajando en la oficina 2 meses. En realidad, rara vez se interesaba por quien limpiaba los pasillos o los despachos. Había personal especializado, un servicio externo, y él asumía que esos pequeños detalles se resolvían solos. Pero, durante los últimos días, había notado algo. Durante la pausa del almuerzo, varios empleados se burlaban abiertamente de la joven, a quien él conocía como Stacy. Ella tenía 25 años y parecía frágil, casi etérea, mientras pasaba por los pasillos con un cubo y una fregona. Sus delgadas muñecas revelaban una cierta delgadez enfermiza. Recogía su cabello rubio oscuro en una simple coleta, y sus ojos, de un gris azulado, recordaban al cielo antes de una tormenta. Todos asumían que no podía escuchar ni hablar, y por eso se sentían con derecho a hacer comentarios groseros en su presencia. Algunos simulaban golpearla, sabiendo que se asustaría con el movimiento brusco. Otros tiraban basura deliberadamente donde ella acababa de limpiar. Había quienes imitaban sus gestos, haciendo muecas y burlándose abiertamente de lo que parecían ser intentos torpes de comunicarse en lenguaje de señas. Incluso aquellos que no participaban en las burlas permanecían pasivos, temerosos de enfrentarse al grupo burlón. Gregory había visto de reojo cómo su rostro permanecía inexpresivo, pero en sus ojos parecía encenderse y apagarse de inmediato una chispa de dolor. Probablemente sea esa sensación de impotencia, pensó. Ella ya tenía suficiente con los desafíos de la vida, y ahora tenía que soportar esas humillaciones. Sentado en su despacho, a menudo la veía en el límite de su campo de visión. Entraba silenciosamente, quitaba el polvo, recogía la basura, comprobaba el agua del jarrón sobre la mesa. Todo de forma discreta, correcta, sin permanecer demasiado tiempo en la oficina. Un día, intentó saludarla, pero ella no reaccionó en absoluto. Solo lo miró de reojo y bajó la vista. Fue entonces cuando comprendió que realmente no podía oír. Sin embargo,
Algo en su comportamiento le resultaba inquietante. A veces, después de terminar su trabajo, se quedaba en el pasillo mirando a través de las particiones de cristal hacia su dirección. Notaba su silueta, como si esperara algo. Pero, en cuanto él salía de su despacho, Stacy hacía como si simplemente estuviera pasando por allí. Nunca habló de esto con nadie. Al fin y al cabo, ¿qué más daba? Quizás le tenía miedo. O quizá quería decirle algo, pero no podía. Por lo general, Gregory era indiferente ante situaciones de este tipo, prefiriendo sumergirse completamente en su negocio. Pero, en el fondo de su alma, comenzó a sentir una cálida compasión por ella, algo capaz de derretir incluso sus emociones endurecidas por la rutina diaria. Y esa compasión pronto lo llevó a una serie de acontecimientos que cambiarían por completo el orden habitual de su vida. El día en que debía cerrarse el trato, el ambiente en la oficina era particularmente tenso. Todos sabían que el jefe estaría fuera de la ciudad durante aproximadamente una semana, un vuelo a otro continente y negociaciones importantes. El equipo estaba atareado, ultimando informes y preparando todo para su partida. Esa tarde, al acercarse a la recepción, Gregory se encontró con una escena que le hizo un nudo en el estómago. Un par de empleados, Miles y Serena, del departamento de marketing, reían a carcajadas mientras miraban a Stacy, que estaba a su lado fregando el suelo. Miles extendía la mano hacia ella e imitaba sus gestos, como si estuviera burlándose. Serena rodaba los ojos y repetía exageradamente los movimientos de los labios de Stacy, mostrando cómo, según ellos, ella abría la boca de forma ridícula. Miles, dijo Gregory en voz baja pero lo suficientemente firme como para que Miles casi diera un salto, ¿no te parece que estás cruzando todos los límites? El pasillo quedó en completo silencio. Miles, visiblemente incómodo, bajó la mirada y empezó a justificarse. Yo solo. Estábamos bromeando, ¿entiende, jefe? Ella de todas formas no escucha. Gregory miró a Serena y luego a Stacy, que en ese momento se había quedado inmóvil, sujetando la fregona como si fuera un escudo. Notó que temblaba ligeramente y que sus ojos estaban fijos en el suelo, como si intentaran esconderse del humillante espectáculo. Serena, dijo Gregory con tono serio, ¿también te parece aceptable burlarte de otra persona? Serena, quien normalmente era atrevida y confiada, enmudeció de inmediato. Lo siento, es que no queríamos ofenderla. Solo emociones de más, ¿verdad? Añadió Gregory con calma, mientras controlaba su respiración. No voy a tolerar humillaciones, burlas ni ninguna forma de discriminación en mi oficina. Espero que eso haya quedado claro. Miró a Stacy, quien permanecía de pie con la cabeza baja. De repente sintió el impulso de consolarla, pero no sabía cómo hacerlo. La mujer parecía atrapada en su propio silencio, sola con todas sus heridas. Stacy, dijo suavemente, mirándola directamente a los ojos. Si necesitas algo. Se detuvo, recordando que ella no podía escucharlo. Aún así, con un gesto de la mano, trató de indicarle que no se preocupara. No conocía el lenguaje de señas, pero intentó sonreír de la manera más amable posible. Perdona por ellos. Stacy levantó la mirada, y le pareció que ella esbozaba una leve sonrisa en respuesta. Quizás había leído sus labios o captado la intención en su tono. Luego, rápidamente volvió a su trabajo, intentando salir de ese lugar incómodo lo antes posible. Miles y Serena, tras cruzar una mirada cómplice, desaparecieron por un pasillo cercano. Gregory permaneció inmóvil unos segundos más y luego comenzó a caminar lentamente hacia la salida.
Sentía una mezcla de emociones, disgusto hacia sus empleados, culpa por su propia falta de atención y un extraño deseo de hacer algo por aquella joven. Pensó en lo difícil que debía de ser su vida. ¿Quién sabe por lo que habría pasado? De camino al estacionamiento, sacó el teléfono y revisó los mensajes de sus socios. Todo indicaba que esa noche tendría que volar para cerrar un trato. Unas horas después, ya entrada la tarde, cuando la oficina estaba casi vacía, Gregory regresó al edificio. Necesitaba recoger algunos documentos importantes de su despacho. Había venido solo, sin conductor, decidiendo que podía manejarlo por su cuenta. El ascensor lo llevó suavemente hasta el último piso. En el pasillo solo unas pocas lámparas estaban encendidas, el resto del espacio se sumía en penumbra. De repente, escuchó un sonido extraño. Era como un sollozo o un leve gemido, apenas audible. Avanzó un poco más por el pasillo y vio a Stacy en uno de los rincones. Estaba sentada en cuclillas con las manos cubriéndose el rostro. Al notar su sombra, levantó la cabeza rápidamente. A la luz tenue de una lámpara en la pared, Gregory distinguió rastros de lágrimas en sus mejillas. Se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Ella, por su parte, se levantó apresuradamente, tomó el trapeador y trató de continuar con su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero Gregory se acercó más y, con un gesto, le pidió que se detuviera. La joven dejó de moverse. Sus ojos estaban enrojecidos, y sostenía un trapo que temblaba ligeramente en sus manos. Gregory intentó decirle: «Stacy, ¿todo está bien? ¿Estás llorando?». Ella no respondió. Simplemente lo miraba. Al no escuchar sus palabras, solo vio la preocupación en su rostro y la mirada interrogante en sus ojos. Gregory le tocó suavemente el hombro, intentando transmitir calma. Ella pareció estremecerse un poco, pero no se apartó. Entonces, Gregory intentó usar gestos para decir algo parecido a «¿Qué pasó?». No estaba seguro de si hacía bien el gesto, pero recordaba haber visto algo similar en internet. Stacy simplemente negó con la cabeza. Gregory sacó un pequeño bloc de notas y un bolígrafo del bolsillo interior de su chaqueta. Siempre llevaba papel consigo, por si surgía algo importante que anotar durante las reuniones. Abrió una página en blanco y escribió con letras grandes: «¿Cómo puedo ayudarte?». Le mostró lo que había escrito. Stacy lo leyó, apretó los labios, y las lágrimas volvieron a asomar en su rostro. Rápidamente sacudió la cabeza, como si dijera, «Nada». Luego hizo un gesto indicando que todo estaba bien e intentó sonreír. Pero esa sonrisa era triste y forzada, como si costara demasiado mantenerla. Gregory no sabía qué decir. Sentía como en su interior se despertaba una emoción nueva, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, un deseo sincero de protegerla. Tal vez podría simplemente haberse ido, hacer como que no había visto nada, pero algo en su corazón le decía: «Debes intentar ayudar». Escribió otro mensaje en el blog: «Si alguien te molesta, dímelo. Lo despediré si es necesario». Aunque sonaba algo brusco, realmente creía que podía poner orden si hacía falta. Al leerlo, Stacy lo miró con los ojos muy abiertos, luego negó con la cabeza, tocó suavemente su mano en un gesto de agradecimiento, pero rápidamente la apartó. Sus labios temblaron, respiró de manera entrecortada y, de repente, se dirigió rápidamente hacia el cuarto de limpieza, dejando a Gregory con una sensación de incompletitud y desconcierto. Él se quedó allí un momento más, pensando que quizá lo mejor era darle su espacio. Después se dirigió a su despacho,
recogió los papeles que necesitaba, cerró la puerta con llave y estaba a punto de irse cuando notó que las luces del pasillo estaban apagadas y Stacy había desaparecido. Probablemente ya se fue a casa, pensó. Pero al acercarse al ascensor, vio en un rincón del suelo un trapo que le resultaba familiar. Al parecer, lo había olvidado o dejado caer en su prisa por irse. Gregory recogió el trapo, esbozó una ligera sonrisa y pensó, qué chica tan peculiar. ¿Cómo podría ayudarla? Hacía mucho tiempo que sabía que dentro de él existía una bondad antigua, casi olvidada, que rara vez encontraba salida en sus días duros y rutinarios. Pero ahora algo estaba cambiando. A la mañana siguiente, ya estaba en la oficina desde temprano. El cierre del trato requería ultimar contratos, participar en varias teleconferencias y ajustar los últimos detalles. Todo el día transcurrió entre reuniones, llamadas, correos electrónicos y discusiones. En un momento dado, salió de su despacho para caminar un poco y aliviar la tensión. Vio a Stacy limpiando las puertas de vidrio del departamento de ventas. Notó un pequeño corte en su mano, cubierto con una tirita. Tal vez se había lastimado con un vidrio o algún objeto afilado. Gregory recordó sus lágrimas. Se acercó. Ella lo notó, se sobresaltó levemente, pero no lo demostró, simplemente se detuvo y esperó a ver qué ocurría. Hola, dijo él. Y, al recordar que ella no podía escucharlo, le sonrió y asintió con la cabeza como saludo. Ella también asintió ligeramente, mirándolo en silencio con sus ojos gris azulados. Gregory sacó su teléfono y rápidamente escribió un mensaje en la aplicación de notas. Espera por mí en la recepción después del trabajo. De acuerdo. Se lo mostró. Stacy leyó el mensaje con atención, dudó por un instante, pero finalmente asintió. Gregory le sonrió y se alejó. El resto del día sintió una ligera inquietud. Quizá era simplemente la ansiedad típica antes de cerrar un trato. Pero el pensamiento de que Stacy lo esperaría después del trabajo lo mantenía en vilo. Quería proponerle algo, tal vez un trabajo menos pesado o alguna forma de ayudarla. Al final del día, Gregory terminó todas sus tareas y, al dirigirse a la recepción, notó que Stacy no estaba allí. Sin embargo, algunos empleados aún permanecían en la oficina, terminando informes o discutiendo detalles de las tareas del día siguiente. Empezó a pensar en posibles explicaciones, tal vez ya se había ido o había cambiado de opinión. Pero en ese momento, vio salir del ascensor a Stacy con un cubo de basura. Al notar a Gregory, dejó rápidamente el cubo contra la pared. Él se acercó, la tomó suavemente de la mano y le hizo un gesto para que lo siguiera. Stacy parecía confundida, pero obedeció, caminando en silencio detrás de él y observando su espalda ancha. Salieron del edificio de oficinas. Ya estaba atardeciendo, y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Frente a la entrada, un sedán negro esperaba. Gregory rodeó el coche, abrió la puerta del lado del pasajero y, con un gesto, le indicó que subiera. Ella miró a su alrededor con algo de precaución, como si estuviera indecisa, pero luego respiró profundamente y se sentó, colocando cuidadosamente las manos sobre sus rodillas. Gregory se acomodó al volante, encendió el motor y escribió otro mensaje en las notas de su teléfono. Vamos a algún lugar a comer algo. Stacy leyó rápidamente, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado y luego asintió. Sus labios temblaron, como si intentara decir sí, pero, naturalmente, no emitió ningún sonido. Gregory sintió como un calor reconfortante llenaba su alma al ver su aceptación.
Sabía que difícilmente podía llamarse una cita. Más bien, solo quería hablar con ella, aunque fuera por escrito o a través de notas, para entender cómo era su vida. Llegaron a una pequeña y acogedora cafetería cerca de la oficina. Había una luz suave, música discreta y pocos clientes. Para Stacey eso no importaba, pero para Gregory creaba la atmósfera adecuada. Gregory ayudó a Stacey a quitarse la chaqueta ligera y eligieron una mesa junto a la ventana. Sacó su teléfono para continuar la conversación a través de notas, pero primero llamó al camarero. Este se acercó con una sonrisa amable y preguntó: «Buenas noches, ¿qué van a pedir?». Gregory miró a Stacey, y luego pidió 2 tés y un par de platos sencillos, una ensalada y un plato caliente. Sabía que no conocía sus preferencias, pero pensó que los platos básicos siempre serían una buena opción. Cuando el camarero se alejó, Gregory le pasó el teléfono a Stacey e hizo un gesto para que escribiera si quería algo diferente. Ella se sintió un poco incómoda, pero escribió en las notas un breve: «Gracias, eso está bien». Él sonrió. Luego le escribió una pregunta: «¿Cómo llegaste a trabajar con nosotros en la oficina?». Stacey leyó y empezó a escribir rápidamente la respuesta, mordisqueándose ligeramente el labio inferior. Necesitaba ganar dinero. Me mudé a esta ciudad hace poco. Me aceptaron aquí porque la empresa practica la responsabilidad social y tiene una cuota para personas con discapacidades. Gregory frunció el ceño al leer el mensaje. Recordó que, efectivamente, había firmado un documento, aprobado por el Departamento de Recursos Humanos, sobre la contratación de personas con necesidades especiales para cumplir con las normas y mantener una buena reputación para la empresa. Al parecer, ella había entrado a través de ese programa. Escribió una respuesta: «¿Te sientes cómoda trabajando aquí? ¿La gente te trata mal con frecuencia?». Mientras Stacey leía y escribía su respuesta, el camarero trajo el té y las ensaladas. La chica le sonrió al camarero, agradeciéndole con un movimiento silencioso de sus labios, y luego apartó la mirada. En las notas, escribió: «No todos, pero algunos. No puedo decir que sufra todos los días, pero a veces es difícil cuando siento que no me ven como a una persona, sino como un objeto para bromas». Gregory leyó y apretó los puños internamente. Le desagradaba darse cuenta de que eso ocurría en su empresa. Se prometió a sí mismo que lo solucionaría. Para aliviar un poco la tensión, escribió un nuevo mensaje: «Sabes, rara vez como en lugares como este, pero hoy me alegra estar aquí». Y luego agregó: «¿Sabes leer los labios?». Stacey lo miró, asintió, sonriendo ligeramente, y tocó suavemente su cuello, como mostrando que sí sabía hacerlo. Gregory decidió comprobarlo. Comenzó a hablar, intentando mover los labios lentamente y articulando las palabras claramente. «Gracias por venir conmigo», dijo lentamente, moviendo sus labios con precisión. Stacey lo entendió, sonrió y movió apenas los labios, como si dijera un silencioso «de nada». Pero en ese momento, Gregory pensó que realmente había susurrado algo, aunque no hubo sonido. Se encogió de hombros, atribuyéndolo a su imaginación. Permanecieron allí un poco más, intercambiando frases breves a través de las notas. Poco a poco, Gregory descubrió que Stacey vivía en una pequeña habitación en las afueras de la ciudad, que era huérfana y no tenía familiares cercanos. «Es tan difícil darse cuenta», pensó, «no oír el mundo y estar completamente sola». Pero en su mirada, cuando lo miraba, no había desesperación, solo una ligera tristeza y resignación. Gregory quería ayudarla,
pero no sabía cómo expresar ese deseo sin herir su orgullo. Pronto pagaron y salieron del café. Gregory le ofreció llevarla a casa, pero Stacey rechazó la oferta. Le indicó que vivía cerca y quería dar un paseo. Él no insistió, solo escribió en una nota: «Si necesitas algo, avísame». Ella asintió, le agradeció y se desvaneció en la niebla nocturna de la calle. Gregory se quedó allí, viéndola alejarse con la mirada. Una ligera confusión y calor en su corazón lo llenaron. Al día siguiente, Gregory se iba. Tenía que firmar documentos importantes y preparar poderes para los sustitutos. Toda la oficina zumbaba como una colmena alterada. Los empleados corrían de un lado a otro, discutiendo. El jefe se iba por un largo tiempo. Gregory empacó algunas cosas en una pequeña maleta, tomó el portafolio con los papeles. Mientras estaba en el estacionamiento junto a la puerta trasera de su auto, un pensamiento inesperado le cruzó por la cabeza: ¿a dónde irá ella por la noche? Tal vez necesite ayuda. Sabía que no podía ayudarla en ese momento, tenía un trato complicado por delante, muchas tareas. Pero una preocupación le apretó el corazón. La dejaba allí, en el edificio, con personas que podrían estar tratándola mal. De repente, tuvo una idea inesperada e incluso extraña. Decidió darle las llaves de su departamento a Stacey. No para siempre, claro, sino mientras él estuviera ausente, que viviera allí de manera cómoda. Al menos eso la ayudaría a no tener que gastar en alquiler y, tal vez, se sentiría más segura. No podía explicarse mejor sus acciones, pero sentía que era lo correcto. Regresó a la oficina, subió al departamento de recursos humanos, donde normalmente estaba Stacey. No la encontró allí, así que comenzó a buscarla. La encontró en el pasillo cerca de la oficina de contabilidad. Ella estaba de nuevo allí, con la mirada baja frente a Alicia, una mujer estricta de mediana edad que, al parecer, le estaba dando alguna reprimenda. Al ver al jefe, Alicia se calló. Gregory se acercó, frunciendo el ceño. ¿Ha pasado algo?, preguntó. Alicia se encogió de hombros. Pues ella derramó agua en el pasillo, algunos papeles de contabilidad se mojaron. Le hice un llamado de atención, y ella, Alicia, se detuvo al darse cuenta de que no sabía cómo explicar nada a una chica que no podía oír. Gregory hizo un gesto con la mano. Vete, Alicia, yo me encargaré. La mujer, molesta pero entendiendo que discutir con el jefe era inútil, se alejó. Gregory miró a Stacey, que seguía de pie, abrazando el trapeador contra su pecho. Sacó su cuaderno y escribió rápidamente: «Todo está bien, no te preocupes. Haz una pausa de unos minutos, necesitamos hablar». Stacey leyó y levantó el hombro, indicando que no tenía objeciones. Se retiraron a una pequeña sala de reuniones. Gregory sacó las llaves de su bolsillo, tomó una de ellas y escribió en el cuaderno: «Esta es la llave de mi departamento. Me voy por un tiempo. Quiero que te quedes allí mientras yo no esté. Estarás más cómoda y nadie te molestará. Hay todo lo que necesitas. Nadie entra, excepto yo. Podrás estar a salvo allí». Stacey leía, sus ojos se agrandaron, sorprendida. Ella negó con la cabeza, como si dijera: «¿Qué? ¿Por qué?». Gregory, al ver su confusión, rápidamente agregó otra frase: «Entiendo que es una propuesta extraña, pero quiero ayudar. Si no lo deseas, puedes rechazarla, pero me alegraré mucho si aceptas». Ella miró la llave, luego a Gregory, y después otra vez a la llave. Sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo.
No sabía cómo reaccionar ante una oferta tan generosa y, en esencia, un poco loca. Estuvo unos momentos parada, como clavada en el suelo, hasta que Gregory tomó su mano y suavemente puso la llave en ella. Sintió el frío del metal, rodeó la llave con los dedos y asintió lentamente, aunque sus ojos expresaban total desconcierto. Él sonrió, sacó su teléfono y rápidamente escribió la dirección y el código del interfono, extendiéndoselo. Ella lo leyó y, aparentemente, lo memorizó. Luego escribió como respuesta: Gracias. Seré muy cuidadosa. Prometo no tocar nada. Es muy inesperado. Está bien, dijo él, tratando de mover los labios con más claridad. No te preocupes. No pudo evitar decirlo en voz alta, aunque sabía que ella no lo oiría. Pero Stacey leía los labios y parecía entenderlo. Ella susurró algo en silencio, tal vez un gracias, pero sin sonido. A los pocos minutos, Gregory ya estaba sentado en el avión que lo llevaría a otro continente. En su asiento de clase ejecutiva, se recostó hacia atrás, tratando de relajarse. Pero los pensamientos sobre Stacey no lo dejaban. Sabía que había tomado una decisión impulsiva. ¿Y si ella hace algo raro en mi departamento? Pensaba en su mente. Pero, de alguna manera, eso no lo inquietaba demasiado, sentía que podía confiar en ella. El avión despegó, y a los pasajeros les ofrecieron una cena ligera y bebidas. Gregory, sin prisas, miró por la ventanilla, observando las luces de la ciudad que gradualmente se convertían en pequeños destellos en el horizonte. Su mente revivió la mirada confundida de Stacey cuando él le puso la llave en la mano. Espero que esto la ayude, pensó. Gregory rara vez usaba las cámaras ocultas en su hogar, pero por razones de seguridad, tenía un sistema moderno de videovigilancia con sensores de movimiento. Principalmente, reaccionaba ante cualquier intrusión. Ahora, al alcanzar la altitud de crucero, Gregory se conectó a Internet y decidió revisar qué pasaba en su departamento. Estaba curioso y, al mismo tiempo, inquieto por saber si Stacey ya había llegado allí. ¿Cómo se sentiría en ese nuevo lugar? Encendió la aplicación en su teléfono, ingresó la contraseña de acceso y seleccionó la cámara en la sala de estar. Durante un rato, la pantalla permaneció oscura, parecía que no había nadie en el apartamento. De repente, la señal cambió. Se activó el sensor de movimiento y apareció la imagen. Stacey caminó por el pasillo, avanzando lentamente, mirando a su alrededor como si temiera hacer algo mal. En sus manos llevaba una pequeña bolsa, probablemente con sus pertenencias personales. Encendió la luz, vio el lujoso interior, la espaciosa sala de estar con ventanales panorámicos, la vista al malecón, el mobiliario cómodo, los elementos decorativos minimalistas. Gregory observaba y sentía como algo en su interior se apretaba. Ella parecía completamente desconcertada, como una persona que ha llegado a un cuento ajeno. Stacey caminó despacio, se quitó las zapatillas con cuidado y las dejó junto a la puerta. Inclinó la cabeza, observó las paredes, luego se acercó a la ventana y se quedó allí, contemplando la ciudad iluminada abajo. Gregory sintió como su vínculo invisible con ella se fortalecía. Ya no la veía solo como una limpiadora. Era para él una persona, especial y vulnerable. Unos minutos después, Stacey se acercó al interruptor, apagó la luz y, aparentemente, se dirigió al dormitorio. La imagen se sumió en la penumbra, pero pronto vio cómo se encendía la luz en el pasillo que llevaba al dormitorio de invitados. Tal vez pensó que esa es su habitación, pensó Gregory.
Apagó la transmisión, sintiendo que espiarla más allá de eso era incómodo. Debería descansar. Debe estar tan asustada, pensó, tratando de calmarse, pero la escena seguía rondando su cabeza, sus pasos cautelosos sobre su suelo. Al día siguiente, ya en el hotel del otro lado del mundo, Gregory se despertó en un lugar extraño. La diferencia horaria hacía mella. Volvió a pensar en Stacey. Su mano instintivamente se extendió hacia el teléfono. Dudaba, sin saber si debía encender la cámara. Pero la curiosidad pudo más. Revisó las notificaciones. El sistema de seguridad había enviado un par de mensajes sobre movimiento en el apartamento. Alguien está caminando por el apartamento, pensó, como si fuera obvio. Claro, ella está allí. Gregory vio la grabación. En la pantalla apareció la cocina. Stacey estaba frente a la estufa, intentando averiguar cómo encender la cafetera. Su cabello castaño claro estaba ligeramente desordenado, como si hubiera despertado hace poco. Llevaba una camiseta sencilla y pantalones deportivos, observaba los botones y los presionaba con curiosidad. Y de repente, habló por teléfono. Gregory casi se atraganta con el café que había comenzado a beber. Ella está hablando. ¿Pero cómo? Pensó, sorprendido. Sin embargo, no había sonido en la grabación, solo una imagen. Pero él veía claramente cómo se movían sus labios. Ella decía algo, y lo hacía de manera bastante emocional, gesticulando con la mano libre. Esto fue una completa sorpresa. Ella, sorda, pensó Gregory, tratando de procesar lo que había visto. Pero el video decía otra cosa, no solo hablaba, lo hacía con confianza, sin ningún atisbo de dificultad. Quizás lee los labios y aprendió a hablar, aunque no se escuche a sí misma. Surgió como primera justificación, pero algo no encajaba. Observaba cómo levantaba las cejas, cambiaba la entonación. Incluso sin sonido, era evidente que estaba teniendo una conversación significativa. ¿Es posible que una persona sorda hable tan naturalmente por teléfono? Claro que no. Por teléfono no podría leer los labios. Eso es imposible. Entonces, ella escucha, Gregory miraba en completa confusión. Su limpiadora sorda ahora estaba hablando por teléfono como si fuera una persona completamente sana, sin ninguna limitación. Siguió observando, viendo cómo Stacy se servía café, sonreía juguetonamente a alguien al otro lado, negaba con la cabeza, fruncía el ceño, luego volvía a reír tapándose la boca con la mano. Unos minutos después, colgó el teléfono y bebió un sorbo de café, disfrutándolo, se apoyó en la encimera y cerró los ojos por un momento, como si estuviera reflexionando sobre algo. En la cabeza de Gregory, las preguntas se agolpaban. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? ¿Por qué finge? Rebobinó la grabación, la revisó de nuevo, tratando de captar los detalles. Era obvio que la chica no era sorda. ¿De dónde surgió esa leyenda? ¿Por qué nadie en la oficina la descubrió? O tal vez tenía algún propósito y se estaba haciendo pasar por la desgraciada limpiadora. Y entonces se le ocurrió, ¿y si ella fuera una espía de la competencia? Estaba preparando alguna jugada. El corazón de Gregory empezó a latir más rápido. Sintió rabia y amargura. Confié en ella, le di las llaves de mi apartamento. Y ella podría haber robado cualquier información o haber preparado algo, pensaba, pero no había nada que hacer, en ese momento él estaba a miles de kilómetros. Pero Gregory decidió seguir observando. Encendió la cámara en la sala. No había nadie allí.
Un par de minutos después, Stacy salió con una taza de café y se sentó en el sofá. Sacó la laptop que él había dejado en casa para asuntos personales, ingresó la contraseña, y entonces Gregory vio cómo ella tecleaba con facilidad ciertos símbolos. ¿De dónde sabe ella mi contraseña?, se animó él. Pero al fijarse mejor, se dio cuenta de que no estaba ingresando sus datos, sino los suyos. Tal vez tenía su propia cuenta de trabajo o una cuenta adicional. Luego, Stacy hizo una videollamada, ahora a través de la laptop. Gregory vio cómo hablaba, movía los labios, aunque, por supuesto, no podía oír nada. Hablaba rápido, gesticulando, mostrando algo que parecía una conversación profesional. Fue entonces cuando notó que en su pantalla apareció el logo de una empresa competidora, conocida por sus agresivos métodos de adquisición de activos e infiltración de espías. Un calor de ira lo invadió. Todo está claro, pensó. Ella es una infiltrada, se hacía pasar por inválida para infiltrarse en la oficina y espiar todo lo que pudiera. Gregory vacilaba entre el deseo de llamar inmediatamente a seguridad y la razón que le sugería esperar a ver todo el video. Stacy en la pantalla sonreía, asentía, luego fruncía el ceño, demostrando activamente algo a la persona al otro lado de la llamada. Parecía decir que era peligroso, que él era una buena persona y que no quería hacer eso. Eso fue lo que Gregory logró leer parcialmente de sus labios, algunas frases eran legibles. Pero el sentido general se escapaba. Luego, ella agitó la cabeza con fuerza, apretó los puños y golpeó la mesa con ellos, como si estuviera discutiendo con la persona al otro lado. Al final, casi con lágrimas en los ojos, pronunció una frase que Gregory logró captar casi por completo. No puedo. Él no se lo merece, dijo. Y, en un segundo, cerró la laptop, como si cortara la conversación. Gregory apagó la transmisión, porque su corazón latía con demasiada fuerza. Resultaba que ella estaba discutiendo con alguien, defendiéndolo a él, Gregory. Extraño, pensó. Si ella es una espía, ¿por qué dice que él no se lo merece? Tal vez realmente le importa. Un torrente de preguntas y suposiciones inundó su mente. Pero, ¿por qué engañar a la oficina? ¿Por qué hacer el papel de sorda? Durante el día siguiente, Gregory se conectó varias veces a las cámaras para observar a Stacy. Vio que ella evitaba constantemente a alguien, no invitaba a nadie a su casa ni robaba nada. La mayor parte del tiempo realmente se dedicaba a limpiar el apartamento, como si no tuviera otra ocupación. Llevaba los platos a lavar, aunque la casa casi no tenía platos sucios, limpiaba la mesa, ordenaba cuidadosamente los papeles que él había dejado sobre la mesa. Pero, de vez en cuando, le llamaban por teléfono y ella respondía. Gregory observó su evidente capacidad para hablar y escuchar. Y cada vez, Stacy parecía molesta después de esas llamadas, comenzaba a caminar nerviosa por la habitación, como si estuviera pensando en algo. Gregory necesitaba concentrarse en el negocio, pero no podía. Cada vez que tenía que negociar, sus pensamientos regresaban a Stacy y a su extraña doble vida. Necesitaba esperar a que terminaran las negociaciones y luego investigar. La transacción avanzaba lentamente. Los socios eran duros con las condiciones, tenía que hacer concesiones para llegar a un acuerdo, pero era estratégicamente importante. Estaba dividido entre las videoconferencias, las reuniones y las observaciones secretas de su apartamento. Al tercer día de su ausencia, encendió la cámara y vio cómo Stacy lloraba en su sofá, abrazando el teléfono contra su pecho. Estaba tan triste que a Gregory le dio un vuelco el corazón. Luego, se secó las lágrimas, marcó un número y comenzó a hablar.
Gregory trató de leer los labios en la medida de lo posible. Por favor, cancelen el trato. Es demasiado peligroso. Sí, lo sé, pero él puede hacerlo. No, no lo haré. Luego casi susurró. Despídanme si quieren. Me da igual, no voy a engañarlo. Y colgó el teléfono. ¿Qué trato está pidiendo que cancelen? Pensó Gregory, estremeciéndose por dentro. Está hablando de mí, de mi trato. Sus sospechas se fortalecían. Probablemente, la competencia la había infiltrado para que supiera los detalles y lo pusiera en una trampa, frustrara el trato o robara información. Pero, por lo que parecía, ella no quería llevar las cosas hasta el final, estaba intentando detenerlos. Entonces, tal vez, la estaban chantajeando o forzando. Ella, por su parte, se estaba resistiendo. Porque parecía que le importaba a él. Gregory comprendió que debía regresar rápidamente y averiguar todo. Sin embargo, no podía volver de inmediato, el trato estaba en pleno proceso. Tenía que llevarlo hasta el final. Además, sospechaba que el trato peligroso del que Stasi hablaba podría estar relacionado precisamente con las negociaciones que él estaba llevando a cabo. ¿Será que sus competidores saben que en el contrato hay una cláusula relacionada con una posible colaboración con una gran empresa de materias primas? ¿O que está en juego una enorme fusión? Sintió que caminaba sobre una cuerda floja, y si sus advertencias no eran vacías. Un pensamiento cruzó su mente, tal vez el trato realmente sea peligroso, y Stasi intentaba protegerlo. Después de 5 días agotadores de negociaciones, Gregory finalmente firmó el acuerdo preliminar, pero sentía que la situación era inestable. En la cena de despedida con sus socios, apenas comió. Sus pensamientos estaban centrados en regresar. Compró un boleto para el próximo vuelo y partió hacia casa. Durante el trayecto en el avión, volvió a observar la cámara. Stasi parecía pasar la mayor parte del tiempo en el apartamento. A veces salía, aparentemente a hacer compras o al trabajo, pero pasaba la noche allí. Las conversaciones telefónicas habían cesado, o al menos se había vuelto más cautelosa. Gregory se preguntaba qué juego estaba jugando. Al aterrizar, no fue directamente a la oficina, sino a su casa. Cuando el coche se detuvo frente a su conocido edificio, sintió un escalofrío por dentro, como si fuera a enfrentar un examen. Subió al ascensor y abrió silenciosamente la puerta de su apartamento. Dentro, la luz estaba encendida y un agradable aroma a comida flotaba en el aire. Parecía que alguien estaba preparando la cena. Ella estaba allí, pensó él. Caminó con cautela hacia la sala. En el sofá estaba su teléfono y una chaqueta que claramente no era la suya. Desde la cocina llegaba el sonido de los utensilios. Continuó avanzando y vio la espalda de Stasi. Estaba frente a la estufa, removiendo algo en una cacerola. Al escuchar sus pasos, ella se sobresaltó y se giró. En sus ojos había miedo. Pero Gregory se asustó aún más cuando la escuchó decir, en voz baja pero clara: ¿Ya regresaste? En ese momento, no pudo más, y todo el torbellino de emociones contenidas salió de golpe. ¿Qué está pasando?, soltó, sin intentar hablar de manera articulada, ya que ahora no necesitaba hacer la lectura labial. Estuviste fingiendo que no podías hablar ni oír. ¿Por qué? Ella lo miró, claramente sorprendida. Luego tragó con dificultad. Lo siento, Gregory, puedo explicarlo todo, dijo. El sonido de su pulso retumbaba en sus oídos. La situación era tan absurda que no sabía si reír o gritar.
Tomó una respiración profunda. Está bien. Te escucho. Apagó el gas bajo la cacerola, se quitó el delantal y, bajando la mirada, dijo en voz baja. Es verdad que puedo hablar y oír. Y no pensaba contártelo. Me contraté en tu empresa como limpiadora haciéndome pasar por sorda. ¿Por qué? Gregory intentaba mantener la calma, pero su voz sonaba tensa. Tus competidores me contrataron. Me pidieron que te vigilara, que observara la oficina, que obtuviera cualquier información importante para sabotear tu trato. Saben que tienes grandes planes y querían obtener ventaja. Necesitaban a alguien que pasara desapercibido. Suspiró, bajando la cabeza. Una limpiadora sorda, el disfraz perfecto, nadie habla con ella, todos le gritan. Entonces, todo este tiempo nos estuviste engañando, a nosotros, a mí, dijo él con amargura. ¿Tan fácilmente? Ella levantó la vista hacia él. No, no fue fácil. Al principio pensé que solo era un trabajo. Me pagaban por la información que tenía que obtener. Pero cuanto más te veía, más me daba cuenta de que no eras lo que ellos decían que eras. Vi que eres justo, amable. Y yo, se quedó en silencio, claramente tratando de encontrar las palabras. Luego se decidió, me enamoré de ti. Y entendí que no podía traicionarte. Gregory suspiró, sintiendo como todo se mezclaba en su interior, ira, desilusión, pero al mismo tiempo alivio porque ella lo estaba admitiendo. ¿Por qué entonces no dijiste la verdad? Tenía miedo, confesó ella. Tenía miedo de que me echaras, me entregaras a la policía o, no sé, me consideraras una traidora. Necesitaba tiempo. Y después realmente quería protegerte de esa operación que podría ser peligrosa. Me dijeron que había un truco y que podrían incriminarte o incluso, se detuvo, respirando hondo. Traté de advertir a mis supervisores que no participaría y les pedí que te dejaran en paz. Gregory recordó cómo ella lloraba hablando con alguien. La palabra él no lo merecía. En su alma apareció una mezcla de sentimientos. Pero entendías que tarde o temprano lo sabría, ¿verdad? Lo entendía, susurró ella. Cuando me diste las llaves, me sorprendió. Casi no me conocías, pero confiaste en mí. Y después de eso ya no pude jugar en tu contra. Él observaba su rostro, notando cómo las lágrimas brillaban en sus pestañas. Estas 6 se las limpió con el dorso de la mano. Entiendo que no puedo pedirte que me perdones o que me creas solo con mi palabra. Pero debes saber que no quería hacer daño. Hizo una pausa y añadió, y no soy sorda, pero estuve mucho tiempo aprendiendo para interpretar bien este papel. ¿Puedes perdonarme? Gregory permaneció en silencio. La miraba, recordando todos los momentos en los que la defendió, en los que pensó en sus problemas. Y ahora de repente se dio cuenta de que ella nunca había sido sorda. Pero, ¿serían sinceros sus sentimientos hacia él? ¿Podría confiar en ella después de todo? Stacey también guardó silencio, bajando la cabeza. Pensaba que él le diría que se fuera y que nunca volviera. Pero de repente dio un paso adelante y le puso la mano en el hombro. Me salvaste de algo. Al menos, de mi propia ingenuidad. Sospechaba que los competidores podrían infiltrar a sus personas, pero no esperaba esa táctica. Ella levantó la mirada. No pude hacer lo que me pidieron. Si hubiera seguido, habrían obtenido los datos que necesitaban. Tal vez incluso podrían haber dañado tu negocio. Pero me negué. Probablemente ya se dieron cuenta de que me pasé a tu lado o simplemente no estoy cumpliendo la misión.
Gregory suspiró profundamente. Entonces, es mejor que sea cauteloso ahora. ¿Y tú también? Se miraron por un momento. Entre ellos, un silencio tenso flotó en el aire, pero ya no había hostilidad, solo incertidumbre. Stacey volvió a hablar. Perdón por haber invadido tu vida. Si quieres, puedo recoger mis cosas e irme. Él la miró en silencio a los ojos. Recordó cómo lloraba, cómo lo defendía. Discutía con esa persona en el portátil. Recordó cómo se veía sola, sentada junto a la pared de la oficina, cuando todos se burlaban de ella. Pero ella había escuchado y entendido todo lo que decían. Le intrigaba saber cuánto le había dolido, pensó por un momento. No te apresures, dijo finalmente, suavizando su tono. Si realmente te arrepientes y quieres ayudarme, quédate. Quiero escuchar toda la verdad sobre el trato, sobre lo que sabían tus empleadores. Stacey sintió. Claro. Contaré todo lo que sé. Se sentaron en la sala de estar. Gregory se sirvió un vaso de agua. Stacey también le ofreció. Ella le contó cómo, hace más de un año, un grupo de personas de una corporación influyente, competidora del holding de Gregory, se acercó a ella. Le prometieron un buen salario y protección si lograba acceder a información confidencial. La razón era simple: Gregory había comenzado negociaciones para una gran fusión y se preparaba para un paso arriesgado: inversiones en un nuevo proyecto relacionado con tecnologías innovadoras. Los competidores temían que él avanzara demasiado rápido y que sus compañías tuvieran que hacer grandes ajustes. Le dieron una historia ficticia, le enseñaron el lenguaje de señas básico y las expresiones faciales adecuadas, le mostraron cómo no revelar que escuchaba y hablaba. Las personas a menudo subestiman a aquellos a quienes consideran discapacitados, agregó tristemente Stacey. ¿Pero por qué?, preguntó Gregory. Podrían haber contratado a alguien de los gerentes en quienes confían. Tus gerentes están bajo control estricto, tienes un servicio de seguridad confiable. Stacey se encogió de hombros. Pero nadie vigila a la limpiadora. Perfecto. Contó cómo, al principio, intentó cumplir con la tarea: espiar, escuchar conversaciones en los pasillos, tal vez asomarse a tu oficina si tenía oportunidad, fotografiar algo. Pero se dio cuenta de que la información allí era poca. Y cuando te conoció mejor, vio tu humanidad, como la defendiste de las burlas. Algo se conmovió en su corazón. Y empezó a fingir que no encontraba los datos necesarios, informando a sus supervisores que no ocurría nada importante. Cuando Gregory le dio la llave del apartamento, ella experimentó una verdadera ruptura interna. No podía creer que la persona a la que debía traicionar fuera tan confiada y bondadosa. Los supervisores insistían, exigiendo información concreta, pero ella no la proporcionaba. Entonces, le ordenaron de alguna manera sabotear el trato, presentar documentos falsos, dañar el sistema, robar cuentas. Pero ella se negó. Gregory estaba sentado, escuchando todo esto, y sentía un alivio agridulce pero claro: sí, ella estaba espiando, pero al final se había opuesto a sus empleadores. Sabía que volver a confiar no sería fácil, pero en sus palabras se percibía sinceridad. ¿Y qué sabes acerca del peligro de la transacción?, le preguntó. Dijiste por teléfono que era peligrosa para mí. Stacey se puso seria. Ellos dijeron que podrían ponerte obstáculos, incluso hasta amenazas físicas, si no te retiras. No sé cuán real es esa amenaza, pero... Gregory comprendió que el riesgo era realmente alto. Sus competidores a veces recurrían a métodos sucios,
pero no esperaba que llegaran a atentados. Pensar en eso le puso los pelos de punta. Se levantó, caminó por la habitación, intentando calmar el temblor nervioso. Luego se detuvo frente a ella. Estás en peligro. Si descubren que estás de mi lado, podrían. Stasi sonrió tristemente. Sí, lo sé. Parece que ya me han cortado todas las salidas. Él frunció el ceño. Hay que protegerte. Y no me vendría mal protección adicional, ya que están dispuestos a hacer esto. Stasi asintió. Y entonces decidió contarle algo más. Me he enamorado de ti. De verdad. No espero que respondas, solo quería que lo supieras. Para mí es importante que estés vivo, sano, que no me veas como una traidora. Gregory la miró, atónito por esas palabras. Ya antes había sentido una calidez especial hacia ella, pero ahora todo se volvía aún más complicado. Quería creer que sus sentimientos eran sinceros. Una parte de su alma le decía, podría haberse escapado, haber robado los datos, pero no lo hizo. Eso significaba que realmente. Lentamente, tocó su mano. Ella no la retiró, solo tembló de sorpresa. No sé cómo va a terminar todo esto, dijo en voz baja. Pero si hablas en serio, lo pasaremos juntos. Ella sintió, con lágrimas en los ojos. Luego, como en un impulso, lo abrazó. Gregory se quedó inmóvil por un momento, pero respondió al abrazo, estrechando su frágil cuerpo contra el suyo. Era extraño y placentero abrazar a alguien que, poco antes, fingía no escuchar su voz. Durante los siguientes días, trazaron una estrategia. Gregory entendía que, dado que el trato ya estaba prácticamente cerrado, a los competidores solo les quedaría obstaculizarlo mediante métodos tradicionales, intimidación, calumnias, posiblemente demandas judiciales. Pero él no quería darles la oportunidad. Reforzó la seguridad de su oficina y su propio apartamento, advirtió a su servicio de seguridad sobre la posible filtración. Aunque no reveló la identidad de Stasi, solo mencionó la amenaza externa. Le parecía que, mientras nadie supiera quién era ella en realidad, aún tenían ventaja. Stasi seguía trabajando en la oficina como siempre, fingiendo ser sorda, ahora para que los competidores no descubrieran su revelación. Los empleados, por supuesto, continuaban comportándose igual, pero muchos ya temían bromear después de la advertencia de Gregory. Y Niles y Serena ya no se atrevían a burlarse de ella en público. Gregory, al ver a Stasi pasar junto a él, sentía una mezcla de emociones, ternura, desconfianza, gratitud, preocupación. Y por las noches, cuando se quedaban solos en su apartamento, ella se quitaba la máscara, hablaba con su voz real, le contaba sobre su infancia, sobre cómo había perdido a sus padres a una edad temprana y había tenido que luchar por sí misma desde pequeña. Gregory descubría que su verdadero apellido era López, y no el que aparecía en los documentos de trabajo, aunque allí había solo una pequeña mentira en las letras. Era educada, sabía español y sabía programar. ¿Cómo llegaste a esto?, le preguntaba él. Dinero, respondía ella con una sonrisa amarga. Necesitaba dinero para recuperar el apartamento que quedó tras mis padres. Y decidí arriesgarme con una aventura peligrosa. Pasaron semanas y el trato finalmente comenzó a avanzar. Gregory firmaba los contratos finales. Su seguridad ahora era de alto nivel, guardias, revisión de coches en busca de rastreadores y comprobación de escuchas en la oficina. Pero en su interior, crecía una extraña sensación de felicidad, a pesar de toda la drama, porque Stasi estaba a su lado.
A veces discutían, su pasado era una carga pesada. Había momentos en los que él la regañaba por mentir, y ella lloraba, recordándole que lo hizo solo por ignorancia, pero que se detuvo a tiempo. Sin embargo, todo se suavizaba en cuanto se abrazaban y recordaban lo solitarios que habían sido antes de encontrarse. En la oficina, los empleados comenzaron a notar los cambios. El jefe a veces salía al pasillo y le lanzaba a Stasi largas miradas cálidas. Pero como Stasi supuestamente no escuchaba, nadie podía suponer qué estaba pasando. Corrían rumores de que Gregory sentía lástima por ella o que la protegía como parte de un proyecto social. Nadie podía imaginar lo profundo que era todo. Una noche, cuando Gregory y Stasi regresaban a casa, dos tipos fuertes los esperaban en el aparcamiento de la oficina. Literalmente les bloquearon el paso. Gregory entendió que no era una casualidad. Uno de ellos habló, mirando a Stasi. «Hola, amigo. Tal vez no deberías esforzarte tanto con tus negocios, ¿eh?» Gregory sintió como el adrenalín se disparaba en su interior. Miró a su alrededor, Stasi estaba a su lado, y su rostro había palidecido. El segundo hombre añadió. «Tienes una deuda, Rad. Renuncia al proyecto antes de que sea demasiado tarde, ¿entendido?» Gregory intentó retroceder, pero no por miedo, sino porque quería encontrar una posición más ventajosa. Stasi contuvo la respiración. Ella ya entendía que estos eran precisamente los hombres de los que sus supervisores le habían advertido, aquellos dispuestos a usar métodos de fuerza. Gregory apretó los puños. «Apártense del camino. No tienen derecho a amenazarme». El primero soltó un bufido. «Solo estamos dando un consejo. No nos gustaría que te pasara algo», lanzó una mirada a Stasi. «O que le pasara algo a tu amiguita». Stasi apretó la mano de Gregory. Él le puso la palma en el hombro, sin palabras, transmitiendo con ese gesto. «Mantente fuerte. Dile a tus jefes que sus amenazas no me afectan», dijo Gregory con frialdad. «Voy a llevar a cabo el trato hasta el final. Y si se atreven a tocar ni un solo cabello de mi cabeza o de la suya, lo lamentarán». Los hombres se miraron, uno de ellos hizo una mueca. «Está bien, te lo advertimos. Ve, valiente». Retrocedieron hacia un coche negro, observándolos con cara sombría mientras Gregory y Stasi subían a su vehículo. Cuando la puerta de su coche se cerró, Stasi exhaló profundamente. «Eso es lo que te decía. Están amenazando», Gregory frunció el ceño. «Ahora entiendo que estoy en el camino correcto. Y no me rendiré». Se fueron. Pero la sensación de inquietud no los dejó. Esa misma noche, Gregory llamó a un conocido en las fuerzas de seguridad, le contó lo sucedido y pidió ayuda para protegerse a él y a Stasi. Y cuando llegó a la oficina por la mañana, uno de sus guardias ya estaba en la entrada, listo para acompañar al jefe y garantizar su seguridad. Stasi, por su parte, continuaba interpretando el papel de sorda, aunque ahora sentía que podía exponerse aún más y comenzaba a hablar libremente. Así que mantenía su fachada aún más firme. Y un día ocurrió una escena que fortaleció aún más su relación con Gregory. Miles intentó nuevamente humillarla, diciendo que qué clase de limpiadora era la que iba al despacho del jefe, y en ese momento Gregory, que pasaba cerca, escuchó esto. Se acercó tranquilamente y dijo: «No es asunto tuyo, Miles. Y si vuelves a permitirte algo así, me encargaré personalmente de tu despido». Miles se quedó sin palabras. Todos entendieron que el jefe no bromeaba. Pero para ese momento,
Ya circulaban rumores en la empresa sobre la relación especial entre el jefe y la limpiadora. Algunos suponían que era un simple romance, otros intentaban adivinar por qué no la despedían, aunque supuestamente no tenía mucha utilidad. Finalmente, después de unas semanas tensas, el trato se cerró oficialmente. Gregory firmó todos los papeles, tras lo cual organizó una rueda de prensa para anunciar la nueva gran dirección de la empresa. Los enemigos murmuraban, pero sus intentos de influir fracasaron, también porque Stacey no reveló información interna importante. Ese mismo día, Gregory invitó a Stacey a cenar a un restaurante elegante. Allí, en una mesa decorada con velas, él la miraba a los ojos y sentía como el calor se expandía por todo su cuerpo. Ella estaba nerviosa, mirando a su alrededor, preocupada de que alguien conocido pudiera escucharla, ya que debía aparentar ser sordomuda. Pero el lugar era tranquilo, privado, y la mayoría de las mesas estaban ocupadas por personas importantes que no se fijaban en ellos. Gregory le tomó la mano. Sabes, la primera vez que vi cómo se burlaban de ti, algo dentro de mí hizo clic. Normalmente no me meto en esos asuntos, pero esta vez no pude. Y ahora entiendo por qué. Tú no eres como las demás. Ella apretó su mano, mirándolo con ternura. Te agradezco todo. Si no hubieras mostrado amabilidad, tal vez aún estaría actuando según sus planes. Pero se sonrojó, bajando ligeramente la mirada. No quiero volver a mi vida anterior. No lo hagas, respondió él suavemente. Quédate conmigo. En esa declaración no había pomposidad. Era un simple deseo humano. Ella sonrió, y las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos. Me quedaré, si confías en mí. Confío. Así, su relación dio un paso al siguiente nivel. Ya no era necesario inventar excusas para que pudiera pasar la noche en su casa. Él le pidió que se mudara definitivamente y ocupara una de las habitaciones de su apartamento. Y pronto se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Mientras tanto, el servicio de seguridad de Gregory seguía vigilando a los competidores. Pronto se supo que la empresa que había contratado a Stacey estaba enfrentando serios problemas financieros y legales y ya no podía permitirse ataques. En la oficina, claro, quedaba la pregunta, ¿por qué la limpiadora sordomuda casi no venía a trabajar? Es que Stacey dejó de aparecer. Gregory insistió en que dejara ese puesto y viviera con él, hasta que decidieran qué podía hacer dentro de la empresa. Se ocultó el asunto, se tramitó como si fuera una licencia, y luego, como si fuera una renuncia voluntaria. Algunos empleados sospechaban que el jefe le había ayudado con el alojamiento. Pero nadie llegó a conocer el verdadero trasfondo de la historia. Poco tiempo después, Gregory organizó una entrevista formal para Stacey. Ella quería participar en proyectos de TI, ya que tenía buenas habilidades en ese ámbito. Decidió darle una oportunidad para que demostrara su capacidad en uno de sus departamentos, donde desarrollaban soluciones informáticas. Stacey demostró un buen conocimiento y la aceptaron como pasante en el puesto de desarrolladora junior. Nadie sospechó que era la misma limpiadora sordomuda, ya que ella había puesto su verdadero nombre y apellido en los documentos, y en la oficina había tantas personas que no conectaron esos hechos. Además, su apariencia había cambiado mucho. En lugar del uniforme gris, usaba trajes de negocios. Su cabello estaba bien peinado, y en su rostro siempre había una sonrisa confiada. Con Gregory ya no se ocultaban, a veces salían juntos de la oficina, pero si alguien los veía, los tomaba por una pareja de trabajo. Así, el amor y el trabajo marchaban juntos.
Gregory veía cómo cambiaba su rostro cuando ella enderezaba los hombros, sintiéndose útil, y eso lo llenaba de orgullo. Pronto anunciaron su relación. Sin embargo, lo hicieron sin hacer ruido. Simplemente, un día Stacey apareció en un evento corporativo como la acompañante de Gregory. Todos quedaron sorprendidos de dónde había salido esa chica y por qué estaba tan cerca del jefe. Nadie sospechaba de su pasado como limpiadora, y a nadie le interesaba contar una historia tan inusual. A Gregory le bastaba saber que ahora estaba con una persona que, a pesar de todo, había elegido su lado. Y Stacey, mirando el lujo en el que había caído, a menudo pensaba en lo peligroso y enrevesado que había sido su camino hasta aquí. Pero sentía que finalmente el destino le había dado una oportunidad de ser feliz. En cuanto a la empresa competidora, sufrió un colapso en varias negociaciones y sus principales accionistas se negaron a invertir cuando comenzaron los rumores sobre corrupción y métodos ilegales de hacer negocios. Gregory no participó en eso, prefería seguir adelante. Sin embargo, sabía que gracias a la información oportuna de Stacey había evitado varias amenazas graves. Ella lo había salvado a él y a su negocio, arriesgando su propia seguridad. Y ahora, recordándola entre lágrimas, cuando aún jugaba el papel de sordomuda, no podía evitar sonreír al pensar en cómo la vida a veces junta a las personas de maneras tan extrañas. Más tarde, ya después de que se cerró completamente el trato y se consolidó la empresa, una noche, sentado en el sofá de su apartamento, Gregory abrazó a Stacey, mirándola a los ojos, y le dijo: «Sabes, si no hubiera activado la cámara de vigilancia en ese momento, todavía pensaría que realmente no oyes nada». Ella se reclinó en el respaldo del sofá riendo. ¿Y pensarías que soy una desgraciada callada, a la que todos maltratan? Sí, confesó él, sonriendo. Pero resultó que eres fuerte y muy valiente. Stacey inclinó su cabeza sobre su hombro. Me abriste los ojos al darme cuenta de que no todo en este mundo lo deciden el dinero y el interés. Siempre pensé que podía mentir por ellos, pero gracias a ti, me ayudaste a sentirlo de otra manera. Gregory suavemente apartó un mechón de su rostro. Y yo te agradezco por haber tomado la decisión correcta. Y por ser tú. Se quedaron así, abrazados, disfrutando del hecho de que ahora comenzaban una nueva vida honesta, donde no había cabida para el engaño. Claro, aún quedaban muchos desafíos y preguntas por responder, como cómo contar su historia, si alguna vez confesarían quién era ella realmente. Pero en ese momento, lo más importante era que estaban juntos. Así terminó esta increíble historia, que comenzó con la lástima hacia una limpiadora sordomuda, a la que todo el oficina humillaba. Pero en realidad, era una joven segura de sí misma, dispuesta a engañar al mundo entero para cumplir con su misión, pero que encontró un amor verdadero que lo cambió todo. Y si Gregory no hubiera presionado ese botón de la cámara oculta, no habría visto cómo Stacey hablaba por teléfono tan libremente. No se habría quedado asombrado, ni habría comenzado a investigar, ni habría descubierto cómo ella intentaba protegerlo de un trato peligroso. Y no habría encontrado en ella una persona cercana y una aliada. Ahora, estaban haciendo planes juntos. Tal vez se mudaran a un nuevo hogar, hicieran un viaje alrededor del mundo o abrieran un proyecto de caridad para las personas a las que la vida no les había sonreído. Ambos sabían que su camino no era perfecto y que tendrían que seguir trabajando en la confianza. Pero lo más importante era que estaban juntos, y eso les daba fuerzas. Recordaban cómo, a veces, en la oficina, otros empleados se burlaban de Stacey sin sospechar que ella escuchaba cada palabra. Le dolía, apretaba los puños, pero trataba de parecer indiferente.
Ahora todo eso quedaba atrás. Ya no era la limpiadora a la que nadie respetaba, era una mujer que había cambiado su destino y había tomado la decisión correcta. Y Gregory, al ver su sonrisa, comprendía que por primera vez en mucho tiempo sentía una verdadera felicidad. Ni los tratos, ni los millones en su cuenta, ni el poder que poseía le daban tanta satisfacción profunda. Había encontrado a alguien cercano, capaz de lealtad y amor, a pesar de que todo había comenzado con un engaño. Y tal vez eso fue una lección para ambos. A veces, incluso en el plan más astuto, el destino nos da la oportunidad de elegir el corazón por encima del interés. Poco después, en su casa ya no quedaban cámaras de vigilancia. Gregory entendía que Stacey no se sentía cómoda si siempre existía el riesgo de estar bajo observación. Hizo renovaciones y devolvió a su apartamento la comodidad de antes. Y por las noches, se sentaban en la sala, tomaban café o té, hablaban de los proyectos futuros. Stacey se desarrollaba como profesional y Gregory le ayudaba con contactos y consejos, pero sin presionar. Quería que su crecimiento fuera autónomo. Y ella valoraba esto, viendo que él la respetaba como persona. El tiempo pasó, y pronto todas las dificultades quedaron atrás. Las amenazas de los competidores cesaron, la empresa prosperaba, y entre Gregory y Stacey reinaba una atmósfera cálida de confianza y amor. Lo más irónico fue cuando en la empresa se enteraron de que Stacey oía y hablaba, algo que se descubrió por casualidad cuando algún empleado la vio en la ciudad, riéndose y conversando con una amiga. Nadie podía creer cómo era eso posible. No era ella. Pero las caras de los que lo supieron eran indescriptibles. Aunque para ese momento, ya no tenían poder para influir en ella o en Gregory. La historia de la limpiadora sordomuda permaneció para siempre como una especie de episodio legendario en la memoria de aquellos que trabajaron en la oficina en ese entonces. Algunos pensaban que era algún tipo de experimento social, otros que era un astuto fraude, y algunos simplemente se encogían de hombros, sin profundizar en el fondo del asunto. Para Gregory y Stacey, ese fue un momento clave en sus vidas que unió sus destinos. Qué extraño e inesperado es cómo las personas se encuentran entre la rutina gris, los planes secretos y el engaño. Pero el amor, como dicen, puede florecer incluso sobre los restos de ilusiones destruidas, si en los corazones hay espacio para la bondad y el perdón. Al mirar hacia atrás, Gregory sonreía al recordar el día en que reprendió a Miles y Serena, gritándoles por sus burlas hacia la sordomuda. En ese momento, solo sentía una ira justa, pero no tenía idea de cómo se desarrollaría esa historia. Y Stacey recordaba cómo, inclinando la cabeza, no escuchaba sus palabras, pero leía sus labios y sentía la ola de compasión y calidez que emanaba de él. Y probablemente fue entonces cuando en su corazón nació un sentimiento sincero que más tarde la llevó a oponerse a sus empleadores. El mundo alrededor seguía zumbando, la gente se movía por las oficinas, cerraba tratos, construía planes astutos e intrigas. Pero en un rincón de ese mundo, dos personas encontraron lo que era lo más importante, la fe el uno en el otro y un sueño común sobre el futuro. Y aunque el camino hacia eso estuvo lleno de engaños y peligros, lograron salir victoriosos no solo en la lucha de negocios, sino también en sus corazones. Así concluyó, o mejor dicho, continuó, su aventura. El millonario sintió lástima por la limpiadora sordomuda que había sido humillada por toda la oficina. Le dio las llaves del apartamento y voló a una negociación. Y tan pronto como activó la cámara oculta, se sorprendió. Este titular podría haber sido una sensación en los tabloides si la historia alguna vez hubiera salido a la luz.
pero para Gregory y Stacey, todo era mucho más profundo, sutil e importante. Este fue su camino personal hacia la felicidad, que comenzó con un extraño engaño y terminó con una sincera declaración de amor. No se arrepentían del camino recorrido. Demostró que incluso el engaño puede llevar a algo real si se elige a tiempo el lado del bien y se deja espacio en el corazón para el perdón.